Muy buenas noches, sean bienvenidos todos una vez más a Politicando por la red de Más TV. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, usted sabe que siempre el país está en un ir y venir con noticias, con las circunstancias que van cambiando y pues con este acontecer nacional que siempre nos da de qué hablar. Para las cosas buenas como para las cosas malas siempre hay algo de qué hablar, y siempre en espacios como estos donde politicamos es donde hemos ido construyendo democracia, donde hemos ido construyendo ese análisis crítico de lo que está pasando en el país. Y pues bueno, hoy tengo el honor de poder presentar al entrevistado, que valga la redundancia y el entrevistado de hoy es de honor porque su momento fue mi catedrático universitario, y hoy vamos a platicar de todo el acontecer nacional, del sistema, del sistema legal del país que ahora está en juego con la elección de Cortes y tantas cosas más. Así que, licenciado Alejandro Balcells, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Un gusto estar acá y compartir con ustedes acá. No, hombre, muchas gracias, Lick. Lick, estamos pasando por tantas cosas. Hay por acá una lucha de poderes que analizar, una dinámica en el Congreso que se sigue por ahí gestionando, creando alianzas todavía, pero por otro lado un acontecer que a lo mejor a veces no es tan llamativo, pero es muy importante, y en el proceso electoral que pasó nos dimos cuenta de la magnitud de la importancia, que es el sistema judicial del país. Estamos atravesando un proceso de la elección de los perfiles ahorita para las nóminas que la Comisión de Postulación va a presentar al Congreso de la República. ¿Cómo vemos este panorama? ¿Cómo lo ha visto? ¿Se han presentado tachas? ¿No las han aceptado? ¿Cómo lo vemos? Bueno, tenemos que tener claridad de que Guatemala se condujo de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei a un proceso de autoritarismo muy marcado. Ok. Y eso se logra, sí, solo si se coopta el Poder Judicial. No hay otra forma. Claro, y otros órganos de control, pero más que todo el órgano judicial. Y estamos viendo precisamente cómo esas estructuras que llegaron al organismo judicial para proteger la impunidad, para proteger los abusos de poder, para proteger las represiones institucionales de parte del Estado, pues son las que quedaron en desventaja cuando gana una opción electoral totalmente distinta e inesperada a la dinámica que se llevaba. Yo quiero llamar la atención, por ejemplo, el día de hoy, que se sale a luz pública de que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua le retira la nacionalidad a los 136 centroamericanos nicaragüenses que vinieron a Guatemala. Wow. No es Ortega el que instrumentaliza esa decisión, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, claro, todos sabemos que es la dictadura de Ortega Murillo. Y para la prensa se puede decir que la dictadura retira la nacionalidad, pero no es más que una Corte Suprema, que es la que permitió las reelecciones ilimitadas y la que ha dado lujo a la utilización del sistema penal como método de represión institucional del Estado nicaragüense, que es lo que Guatemala ha tenido. Okay. O sea, Guatemala lo que tuvo, y Consuelo Porras lo que representa, es la institucionalidad de la represión y el robo. Esa gente está para cuidar ladrones. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Ese es uno de los puntos fundamentales acá. Entonces, pero no es Consuelo Porras, porque Consuelo Porras es una fiscal. ¿Cree que es el sistema judicial en su conjunto? Entonces, el punto dramático de esto es que en la reforma constitucional, la única que hemos tenido en el 93-94, se decidieron situaciones para hacer más débil al sistema judicial. Incorporar las comisiones. Incorporar las comisiones de la forma en que se incorporó, achicar el periodo, tener la presidencia alterna, aumentar el número de magistrados, darle a la academia la competencia de participar para proponer magistrados de apelaciones, es terminar la carrera judicial, o sea, se destruyó la carrera judicial, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, es cierto, el diseño constitucional fue trastocado, y encima de todo, el gobierno de Jimmy Morales y el gobierno de Yamatei lo supieron utilizar en su beneficio para crear esa cooptación judicial. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es un proceso democrático donde
Las comisiones de postulación no hay mayorías, se van a tener que poner de acuerdo, espero que se pongan de acuerdo, espero que ¿cómo se llama? El consenso prive dentro de ellas y sobre eso vaya la situación. Si tuviéramos que elegir un punto de partida en el que el sistema judicial del país entró en esa decadencia, ¿es con las reformas constitucionales? ¿Es ahí donde no, con las reformas constitucionales se debilita. Se debilitó el sistema. Venía. Pero digamos, lo que es la cooptación es que, mira, es interesantísimo. Por ejemplo, este aumento de periodo que se sufrió, de hecho, ¿verdad? Por la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones que tenían un periodo de 5 años y llegaron a 9 años. A más de 9 años. Eso es absurdo, pues. ¿Cómo justificar eso? Eso no se justifica. Y el papel que jugó la Corte de Constitucionalidad tampoco se justifica. Y el papel que jugó el Congreso tampoco se justifica. Por eso es que ahorita que yo veo a los diputados de oposición hablar de democracia y hablar de institutos republicanos, cuando esos diputados eran diputados la legislatura pasada y no quisieron elegir cortes durante 4 años. No eligieron cortes. ¿Y por qué no elegían cortes? Porque querían tener jueces agradecidos con darles un periodo en exceso. Y ya vio usted que después se reincorporaron magistrados, les pagaron millonadas, y ahí está la utilización del sistema judicial para fines perversos. Y eso es lo que tenemos, pues. Entonces el sistema judicial hay que refundarlo, definitivamente. Aquí, sea quien sea la próxima corte que sea, y sean las cortes de apelaciones que vengan, aquí hay que refundar esto, porque esto no funciona. Y encima de todo, tampoco le da beneficio al ciudadano común. Si usted y yo chocamos, Dios guarde irnos a un juicio, imagínese usted, y si a un juicio civil de daños, simple y sencillamente no funciona. Si hay un lesionado, tampoco funciona, porque es un juicio penal. Entonces, el sistema no le da soluciones a la población. Pero algún sector muy poderoso de Guatemala le interesa que el sistema judicial siga como está. Claro. Ahora, si hablamos de refundarlo, ¿cómo empezamos? Ahí estamos hablando de una reforma constitucional como la del 2016 que se planteó, o hay algo por ahí. Por supuesto. Yo creo que hay un consenso, es la necesidad de reformar la Constitución en el tema de justicia, pero si no se hace, se puede hacer muchísimo. Se puede hacer muchísimo. Por ejemplo, imagínese usted que el Código de Trabajo es de Idígoras, el Código Procesal Civil es de Peralta Zurdia, y el código penal es de Arana. Estamos hablando de leyes de 60 y pico años, de 50 y pico de años que ya quedaron totalmente obsoletas. Y vamos a las leyes de procesales y vamos a las leyes sustantivas también. Entonces hay que hacer una reforma, sí, hay que entrarle de lleno a un sistema de reforma judicial entero. La ley de lo contencioso administrativo es muy mala, muy escasa, que remite incluso a una ley que es la ley esta del Código Procesal Civil, que es de Peralta Zurdia. Entonces, no resolvemos las situaciones, y eso es lo que sucede. La justicia de paz ya no es ninguna justicia de paz. La justicia de paz son cobradores de tarjetas de crédito y punto. Eso es lo que se dedican. Y ya hemos desnaturalizado toda la estructura judicial. Y encima de todo, el tráfico de influencias, los conectes, apañar impunidades, etcétera, etcétera, es el mecanismo de asunción, de ascenso que ha privado en el organismo judicial. Y lo vemos en la Corte Suprema, que estuvo 9 años. ¿Por qué estuvo 9 años? Porque estuvieron haciéndole el coro a Alejandro Yamatei y cubriendo cualquier cosa que él hacía. Ese es el punto. Ese lo tenemos que tener clarísimo, que esa es la situación del sistema judicial. Entonces, ojalá que en las comisiones de postulación, pues los consensos den ciudadanos más independientes, abogados más independientes, jueces más independientes, y eso mismo va a ir generando entonces los cambios que el organismo judicial necesita. Sí, si yo quisiera entender un poco esas reformas del 93 donde se le da la participación a la academia, digamos, no fue el espíritu bueno querer decir que bueno que participen las universidades, que participen las facultades de Derecho. ¿No fue bueno eso? No, fueron ocurrencias. Fue un experimento que no funcionó. Fueron ocurrencias. Simple y sencillamente fueron ocurrencias. En ningún país del mundo se achica el periodo de los magistrados, se achicó de 6 a 5.
En ningún país del mundo queda la administración de la forma tan grotesca que está en Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde la Corte Suprema administra los recursos todavía como que fueran instituciones del siglo antepasado. Y nosotros tenemos que entender que el organismo judicial, los abogados, son los guardianes del patrimonialismo, de este sistema de saqueo que ha existido en el país. Okay. El abogado tiene una responsabilidad. Esto, claro, yo le aseguro que somos muy pocos los catedráticos que hablamos del proceso de elección de cortes. Y yo estoy seguro que en Landívar se habla tranquilamente de ese proceso, pero yo estoy seguro y puedo poner el mano al fuego que en otras universidades tienen prohibido tocar esos temas. ¿Por qué? Porque el estudiante no debe enterarse. Porque el estudiante no puede abrir sus ojos, cuando precisamente de eso se trata, que sean lo más público posible esos procesos. Justamente, y se lo mencionaba fuera de cámaras, hubo dos jóvenes aquí que me dijeron, ambos estudiantes de Derecho, próximos a cerrar, a pesar de que uno o dos de nuestros catedráticos presentaron su papelería para ser electos, para aspirar a una magistratura, a uno de ellos yo le pregunté, no me quiso dar información, en la U nuestro decano y no se hace nada para poder hablar del tema. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto secretismo en cuanto a lo que ronda alrededor de las elecciones? ¿Y cuál cree que es el papel de las universidades y las facultades de Derecho específicamente en este proceso, licenciado? No, mire, es que es increíble. Aquí debería haber un montón de foros y debería ser abierto y que llegara a todo el mundo y que se discutiera y que platicáramos sobre el proceso. Pero en Guatemala así es, y los abogados es un gremio muy cerrado. Es un club. El Colegio de Abogados se ha vuelto un club de saqueo también, ¿verdad? Por eso es que el colegio es un cero a la izquierda en la vida institucional del país. Las últimas directivas han sido no malas, pésimas. Okay. Entonces, el punto del millón es que en base a pasar inadvertido, en base a caer bien, en base a no levantar olas, es que estos procesos han marchado. Cuando es todo lo contrario, debería ser lo más público posible. Ojalá viéramos a mucha gente, a muchos foros, a estar incentivando a los muchachos para que se pronuncien, a estar... además, la justicia es muy importante para dejarle manos de abogados. Ok. Es un tema nacional, pues. Es un tema nacional. ¿Tan así cree usted? Totalmente. Si los abogados hemos destruido mucho de la institucionalidad democrática de Guatemala. Vea usted que el Ministerio Público está compuesto más que todo por abogados y vea esas declaraciones que daban en el proceso electoral. Decían varios fiscales, es injerencia electoral, una misión de observación electoral. O sea, no tienen la menor idea de lo que son tratados y convenios internacionales, ni cómo funciona precisamente el resguardo de los derechos universales. Entonces, es gente de muy mala fe, Y a eso le sumamos una mala preparación de algunas facultades de Derecho. Ese es un tema que lo quería abordar, y es que he visto que usted, pues en X, antes Twitter, ha hecho cierta crítica a la academia y sobre todo a la enseñanza del derecho constitucional y electoral en el país. Y respecto específicamente a una resolución que hasta el día de hoy da de qué hablar, y como usted en su momento yo leí que mencionaba, era que sobre esas sentencias se tenían que hablar en las clases de derecho constitucional durante mucho tiempo, y era donde se permite que un juez ordinario pueda suspender partidos políticos. Claro. Entonces, ¿cómo ve realmente, digamos, eso es grotesco? Ok. Es que es grotesco. O sea, fíjese usted que decía el más grande constitucionalista guatemalteco, que Jorge Mario García Laguardia: no se puede entender la Constitución si no se tiene un contexto histórico. Así, no se puede. ¿Por qué? Porque la ley es una decisión política y por lo tanto la Constitución es la decisión política más importante de un Estado. Guatemala decidió en el año 85 tener una ley electoral de partidos políticos de rango constitucional. Y eso es bien importante, porque durante 1966 a 1982, o sea, durante la vigencia de la Constitución anterior, los procesos electorales se rigieron por un decreto ley de Peralta Zurdia. O sea, imagínense usted qué absurdo que la democracia en aquel momento se regía por una ley de un gobierno de facto. Y sin ir muy lejos, la Constitución del 65 fue
aprobada por la Asamblea Constituyente, pero la firmó el jefe de Estado. O sea, la firmó Peralta Zurdia. Cosa que usted no mira en la Constitución del 85, pues. No. Claro. O sea, el gobierno de facto ahí estaba, pero punto. El tema era retornar a la institucionalidad. Entonces, cuando se crea la ley electoral y de partidos políticos, se establece que el sufragio, las organizaciones políticas, el proceso electoral, los órganos electorales se van a regir por la ley electoral. ¿Por qué? Porque se quiso proteger del legislador ordinario esas disposiciones. ¿Por qué? Porque históricamente el legislador ordinario, por medio del Ministerio Público, la Policía Judicial, los auditores de guerra y todo lo que ya sabemos, irrumpieron en el campo electoral y en el campo democrático, no permitiendo el pluralismo político. Entonces, no permitir el pluralismo político es el suicidio de la democracia. Okay. Así de sencillo. Wow. Entonces, usted tiene que precisamente la ley electoral logra llevar procesos electorales limpios y la firma de la paz, que no es poca cosa. Okay. Entonces, cuando entra la firma de la paz en vigencia, cuando ya se institucionaliza la paz, la insurgencia, la URNG, se convierte en partido político. Y eso es un dato bien importante, porque estaban en la montaña peleando. Eso quiere decir que ya no hay, por lo menos, obstáculos o barreras formales y normativas para la participación política. Y por eso se genera entonces un proceso de consolidación democrático en el país. Ahora, la idea era que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos como órganos electorales vieran todo lo concerniente a la suspensión y cancelación de partidos políticos, que es lo que dice la ley. Pero la Corte de Constitucionalidad, y no quiero entrar mayor en detalle en eso, pero es dramático lo que ha hecho en esta magistratura, donde retornó a los gobiernos precisamente represivos y autoritarios, donde un juez suspende un partido político. Eso jurídicamente no se explica y podría decir, me atrevo a decir, que es junto con la sentencia de Ríos Montt una resolución o la resolución donde le permiten ser candidato, donde le permiten ser candidato, una de esas resoluciones que deben ser expulsadas algún día de cualquier repertorio jurisprudencial. Okay. Guatemala no puede regresar precisamente a etapas históricas superadas, y menos con fallos así de grotescos como los que la Corte ha tenido. Ahora, y con ese precedente, ¿qué posibilidad ve usted de que, pues, por ejemplo, en el próximo proceso electoral, este partido, este otro y este otro, puedan haber 4 suspensiones al mismo tiempo por medio de un juez? Eso no puede pasar, por eso le digo, eso va a ser una mala experiencia. Y estoy seguro que la propia ciudadanía no puede dejarse robar por medio de jueces comprometidos con no sé qué sectores esas decisiones. Eso jurídicamente es inexplicable. Además, atenta contra toda la doctrina de la Corte de Constitucionalidad en 38 años. Okay. O sea, no hay un solo fallo que los faculte a eso. Y menos a un juez, porque ahora vamos a hablar de los jueces, como Orellana, como Brenner, como Cruz, como la señora que está en mayor riesgo, como esos jueces que no tienen ningún empacho en mostrarse parciales y no imparciales. Okay. Ellos atentan contra los principios elementales de la administración de justicia, que es tener un juez imparcial. Y eso todos lo sabemos. ¿Cree que es por esa aplicación de parcialidad o imparcialidad? No sé cómo lo verá usted, que ahora, en lo que va del tiempo, hemos visto varios jueces que han salido del país diciendo que han sido amedrentados, de que hay una persecución política en su contra. ¿Cómo garantizamos esa independencia judicial? Es que no hay garantía de independencia judicial cuando el propio organismo judicial es el cooptado. Es que ese es el tema. Aquí no hay. Por eso, insisto, este es el momento de refundar el organismo judicial y de crear unas nuevas estructuras judiciales. Okay. O sea, la Constitución no se defiende por medio de amparos y de recursos. La Constitución se defiende haciéndola viva. Y si vemos nosotros, los tribunales son los mayores, ahorita este sistema judicial, los tribunales son los mayores violadores
de derechos fundamentales. Pues. Ok, perfecto. Tenemos que seguir hablando de eso, pero usted no se despegue porque al regresar del corte seguiremos hablando de qué está pasando también, qué va a ser del futuro del presidente versus Consuelo Porras, el antejuicio que están promoviendo, entre tantas cosas más para seguirlas analizando. Volvemos pronto. Bueno, estamos de vuelta en Politicando, gracias a la red de Más TV, y bueno, seguimos acá platicando de qué es lo que está pasando con el sistema judicial del país. Esto pareciera que fue una implosión o pareciera que fue una gran explosión, pero de algún lado tuvo que haber venido. Licenciado, nos planteamos entonces la refundación del organismo judicial, aparte de una reforma constitucional. ¿Qué más se pueden hacer desde el punto de la academia? Es que mire, fíjese que encontré unas revistas de la primera Corte Suprema del periodo democrático. Ok. Imagínense que el organismo judicial tenía revistas culturales. Una cosa interesante, ¿verdad? O sea, tenía una revista cultural interesante y ahí hay varios, ahí escribían los jueces que querían hablar de cultura, no de temas jurídicos. Cultura o historia. Wow. Poesía, cuentos, literatura, y habían reportajes interesantes de arqueológicos o de relaciones con México, con Colombia, la vida de Bolívar, etc. Y las encontré. Pero le comento esto porque esa Corte Suprema tenía muy claro el tema y decía, la justicia es un derecho, exígelo. Okay. Y ese es un punto que nosotros hemos ido perdiendo, si se da cuenta. La justicia se le mira como un servicio y no como un derecho y no se exige. Y encontramos hasta jueces que se extrañan cuando alguien está exigiendo justicia o está molesto porque están resolviendo de tal manera, ¿verdad? Muchos se ven como simples burócratas y no son burócratas, son jueces, una de las misiones más sangradas que hay en la sociedad, ¿no? Entonces esa pérdida de conceptos le trae aparejado a mucha gente la pérdida de su patrimonio, de su familia, de su libertad, etcétera, con esos sistemas tan poco funcionales, tan poco humanos y sobre todo tan sumamente equivocados. Ahora, hay jueces maravillosos, hay jueces que todos los días hacen un gran esfuerzo, hay fiscales que todos los días hacen un gran esfuerzo, hay fiscales que hacen la diferencia, hay jueces que hacen la diferencia, hay magistrados que hacen la diferencia, pero desgraciadamente, sistémicamente, el sistema no permite conocerlos y premiarlos. Okay. Y ese es lo que tenemos que vencer. Eso es lo que no se vale. Que el sistema judicial esté para el servicio del poder. Jamás. Por eso es que este gobierno, desde el principio, no se metió para nada en la elección de cortes. ¿Por qué? Porque la propia dinámica democrática ha generado estos mecanismos y estos cambios que se esperan en el propio sistema judicial. Yo no conozco a nadie que defienda el sistema judicial. Sí. Y si aquí estuviera el presidente, ya vio que el propio presidente del organismo judicial no le habla a sus 12 magistrados. Sí, pues. Ese es otro rollo, pues. No, es otro rollo. Ese es el rollo. Ese es el rollo. Que hay peleas que dicen esto, que esto dice lo otro. ¿Por qué? Porque son cuotas de poder. Los magistrados están para resolver casaciones, punto. Eso es lo que deben hacer. Eso es lo que deben hacer, esa es su función. Ellos tienen que controlar la casación como un instrumento de jurisprudencia. No que resulta que ahora los magistrados son los que manejan esto, los que administran aquello, los que tienen prebenda, los que tienen... Eso no puede ser. Un magistrado no está para eso. Y vemos retrocesos como el que usted comentaba del tema electoral en la jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia está para generar marcos de libertad, no para restringir los marcos de libertad. Y si estamos viendo, las Cortes Supremas desde Jimmy Morales para acá han hecho restricciones de marcos de libertad muy dramáticos. Y este criterio de la Corte de Constitucionalidad en torno a la suspensión de un partido político es una restricción de marcos de libertad, de pluralismo político y del engranaje democrático, que simple y sencillamente está basado en criterios políticos de los 5 togados que están ahí sentados. Licenciado, se van a cumplir no sé cuántos años
de la famosa reunión en Zona 14, donde 2 partidos políticos se dividieron la Corte Suprema de Justicia. Vamos a elegir estos y vamos a elegir los otros. ¿Qué garantías hay de que en este actual proceso no se repita esto nuevamente? No, ¿Cree que el contexto es distinto? Totalmente, no hay mayorías. Aquí no hay mayorías, entonces al no haber mayorías tiene que haber consensos. Ok. Y además, allá esos 2 partidos los alimentaban. ¿Cuál era el incentivo de esos 2 partidos? Pues la corrupción, los negocios, apoderarse de la cuestión pública. Okay. Ahora no. Entonces van a tener que generarse. Aquí alegan del Congreso. A mí me gusta más este Congreso que el anterior. Pues. ¿Para qué quiere un Congreso que se dedicaba? Si usted mire las normas en 4 años de Yamatei, ¿qué norma importante aprobaron estructural del país? La ley antitrámites, dicen algunos. Justamente eso se le va a mencionar que mencionan. No, sí, pero léala, también tiene sus grandes problemas. Entonces, el tema es muy fuerte. El tema es muy fuerte porque, claro, han habido mayorías, pero han habido mayorías que lo que garantizaron fueron negocios, represiones, marcos del narcotráfico. Recuérdese que qué confianza puede generarse en un Congreso donde la tercera fuerza era la UCN. Okay. O sea, la UCN tenía una vinculación directa con el narco, pues, y no soy yo el que lo está diciendo, sino que su dueño está preso y confeso. Entonces, ese es el tema que hay que rescatar acá. La consolidación democrática pasa por buscar acuerdos. Y eso no es fácil. No es fácil. Y gobernar sin mayorías no es fácil. Pero eso es lo que la democracia exige. Creo que he escuchado varios comentarios que confían mucho en este Congreso. Un Congreso con mayoría de diputados que se ve que van en un mismo ritmo apoyando ciertos proyectos de ley. Claro ejemplo, vemos el tema de la ampliación presupuestaria que pasó efectivamente. Hay un diputado particularmente que ha mencionado varias veces en su red social que urge una reforma constitucional, que hay que pasarla y que ya, y que están listos, y que considera que estamos en ese momento oportuno para empezar a discutirla, o se entramparían muchas cosas. No, es el momento para hacerlo. No se puede hablar de reforma constitucional, tiene que hablar de qué reforma constitucional. Eso es lo primero. Okay. Entonces pongámonos de acuerdo. Pero sí, la Constitución no es ninguna camisa de fuerza que no pueda ser reformada. Pero sí confían más en este Congreso para reformarla que en el anterior. Por supuesto. Por supuesto. Porque pudo haber sido un atentado en los anteriores congresos. Pero recuérdese usted que con Jimmy Morales se propuso la reforma. Es que mire, eso es curioso, porque yo trabajé en eso. Se propone la reforma constitucional con Jimmy Morales, entrando Jimmy Morales. Presentan la reforma constitucional los 3 presidentes del Estado. Los 3 presidentes de los organismos del Estado. Que era Jimmy Morales, Taracena, Mario Taracena y Ranulfo Rojas Cetina, presidente de la Corte. Después de discutirla ellos, yo estuve en reuniones donde ellos 3 discutieron el contenido de la reforma. Okay. Ellos propusieron un solo texto. Cuando se lleva al Congreso, los diputados se daban codazos para firmar la iniciativa de reforma constitucional. Yo los vi, o sea, no estoy mintiendo, y ustedes pueden buscar ahí los videos. Codazos se daban para salir en la foto y que estaban proponiendo la reforma constitucional. Pero después viene, y como estaba apoyada por el MP y estaba apoyada por la CICIG, y estaba apoyada por el alto comisionado, entonces, entonces bajémosla. ¿Qué culpa tiene esa reforma constitucional si ya estaba consensada por ellos mismos? Ajá. ¿Por qué no pasó, Lick? O sea, pues porque no pasó por eso. ¿Por eso? Porque dijeron, bueno, no. Entonces, los mismos proponentes fueron sus boicoteadores. Yo lo constaté. O sea, los propios proponentes, el propio presidente de la República, el que estaba y el que incluso sugirió, es que yo estuve ahí, y él sugería redacciones, pues, y le decían, sí, presidente, no, presidente, esto no, mire que el verbo, que estas cosas que pasan cuando se redactan. ¿Y quiénes se oponen? Se opone también el sector privado organizado, porque se estaba reconociendo la justicia indígena. Cuando la justicia indígena ya está reconocida, es un derecho que ya se tiene. Entonces se lleva a rango constitucional ya que hay un proceso de reforma. Salió una sentencia de aquello en non bis in idem, nadie puede ser juzgado 2 veces por una misma situación cuando alguien había sido juzgado por la justicia indígena y esa se aplica todos los días. Y lo que decían era que si uno iba por un
por una población indígena y uno atropellaba a alguien, Mira, iban a aplicar 500 no, latigazos. Yo recuerdo al presidente del CACIF diciendo, no, yo voy a ir a un restaurante y van a ver 23 hojas en 23 menús y 23 idiomas distintos. No, mire, era una cuestión grotesca de no aceptar las diferencias que existen en este país y de lo que ya existe. Okay. Es que no estamos inventando nada. Esto es algo que ya existe, o sea, por eso se llama, cuando usted bien lo sabe, los derechos se reconocen. Entonces se reconocen esos derechos porque son parte intrínseca de, punto. Y tenemos que partir de ello. Y no somos el único país que lo ha hecho a nivel constitucional. Si América Latina tiene muchos ejemplos. Okay. Ahora, que sí, es un reto. Sí, es un reto. Camisa de 11 varas. Es un reto porque es muy fácil decir, no, que se aplique el Código Procesal Civil, que se aplique el Código Procesal Penal, sabiendo que el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal no llega a toda la población. Sí, no, completamente. Que no llega, ¿verdad? Yo le quisiera preguntar cuántos juicios ordinarios se tramitan en Totonicapán. Sí. ¿Cuántos juicios ordinarios se tramitan en el Quiché? Y no porque no haya causa, sino porque simple y sencillamente, ¿quién se va a meter a tramitar un juicio ordinario en el Quiché o en Totonicapán? Exactamente. ¿Verdad? Porque es demasiado largo, demasiado oneroso, demasiado caro. Ahora, licenciado, hablando un poco acerca del tema del Ejecutivo versus Ministerio Público, no hace mucho, hace una semana, se presenta contra el presidente de la República una solicitud de retiro de antejuicio en virtud de que inventó un nuevo, la acusación del Ministerio Público prácticamente. ¿Cómo ve esto? O sea, ¿sigue todavía este enfrentamiento? ¿Hay condiciones para que esto avance? ¿O es una investigación absurda, sin pies ni cabeza? ¿Cuál? La del mecanismo de pagos para las constructoras, de lo que se derivó el... No, mire, es que eso es lo que pasa. Porque ese es el más reciente, digamos. Sí, pero mire, es que lo que sucede es que el Ministerio Público va a utilizar el sistema penal contra este programa si hay algo que no le gusta. Tenemos que ser claros. Entonces, ¿cómo? Imagínense, un gobierno que entra con un discurso anticorrupción. ¿Qué es lo primero que va a hacer cualquier presidente? Miren, veamos, si estos contratos son de 1,000, 2,000 millones de quetzales, veamos cómo está la cosa. Está bien hecho. Además, son empresas que tienen tacha por esto, ¿verdad? Está vinculado a Gustavo Alejos, está vinculado al diputado está vinculado al narco tal. Bueno, miremos. Sí, pero tenés contrato. Hay contrato firmado. No lo dudo que hay contrato firmado. Pero resulta que está pagado el 70% y el avance es el 30% o el 20%. O como, por ejemplo, el hospital de Coatepeque, que usted tiene que se han pagado millones de quetzales, 30 millones de quetzales, creo yo, y no se ha puesto un ladrillo, solo en movimiento de tierras. Entonces, todos esos robos, lo que tenemos que entender es que el gobierno anterior no robó, fue un saqueo constante. Entonces, claro, hay una intervención para ponerse de acuerdo porque el objetivo era común. Lo que no se contaba era que había una ministra que tenía otros compromisos, como se ha visto y como quedó claro. Yasmín de la Vega. Pues sí, ahí está claro, ¿verdad? Usted ya está claro lo que ella ha dicho y cómo lo ha dicho y qué ha pasado. Entonces, el Ministerio Público pues presenta esos. Es que el Ministerio Público es eminentemente golpista. El Ministerio Público es un Ministerio Público que bien le sirve a Venezuela o que bien le sirve a Nicaragua. Ese es el Ministerio Público que tenemos. El Ministerio Público no le puede servir a un proceso democrático porque no lo entiende. Ellos no lo entienden. Ellos están acostumbrados a recibir órdenes y a reprimir, porque ellos entienden el derecho penal como un proceso represivo, no como un proceso democrático. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Y en este ir y venir del Ministerio Público se presenta al Congreso de la República la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, que dio mucho de qué hablar. Y yo recuerdo que también leí por ahí un expost suyo donde mencionó quienes digan que no aplica por el tema de la retroactividad, no ganarían el curso con la licenciada tal y tal. Claro. ¿Cómo está esa reforma? ¿Ve que es el momento político oportuno para que pase y en caso pase, para que nos explique por qué sí podría aplicarse ese famoso artículo que... Mire, empezando porque mi criterio es que no se necesita de la reforma porque la Constitución se autoaplica. ¿Se acuerdan que eso lo miramos mucho? Todos mis alumnos. O sea, ¿usted cree que el presidente ahorita podría fácilmente... No tengo la menor duda. Lo que sucede es que se tienen cortes hostiles
que se ha visto que son totalmente hostiles, que no respetan sus propios criterios. Ese es el tema. Aquí la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema se han separado de criterios que han tenido durante N cantidad de años para resolver determinados puntos. Y eso está ahí están los fallos, por eso es que la historia, dice la historia los juzgará, ¿no? Y ese es el punto. Entonces, bueno, vamos a la reforma legal. La reforma legal es un instituto que existe, el presidente tiene todo el derecho de presentar las iniciativas que se le dé la gana. Pues presentó esa iniciativa, ¿por qué? No puede haber un funcionario que no pueda rendir cuentas. Y no puede haber un funcionario que, fíjese usted que hay otra cosa. El alto comisionado de derechos humanos vino y lo dijo en Ginebra esta semana. Sí. Y viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos in situ a Guatemala, la comisión, que es un órgano jurídico, no político. Y dice, el derecho penal se está mal utilizando en Guatemala y los responsables es la fiscal general y determinados jueces del sistema judicial. Lo dicen y lo ponen en sus informes. Yo no tengo nada que ver ya, o sea, ya el sistema convencional, el sistema jurídico me dijo y habló. Esa señora están utilizando mal el derecho penal. Usted está viendo que hasta ese caso que presenta un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad contra el NET, que todo el mundo sabe que es manejado por el secretario del Ministerio Público, lo archivan. Es que el Ministerio Público está actuando como actuaban las fiscalías de los gobiernos militares, porque eso es lo que él tiene. Ellos se nutren de eso. Ellos se nutren de la impunidad, se nutren de los puritismos, se nutren de la represión, pero en la tarde van a misa y comulgan y creen que son buenos cristianos. Así viven. Y son, hasta le podría decir que de buena fe, así son. O sea, ellos creen que así se tiene que vivir, reprimiendo. Es un tema de la cultura, digamos. Es un tema de que nació, hay gente en Guatemala que nació bajo cánones represivos. Mi generación, los que nacimos en todo el proceso contrainsurgente, nos nutrimos de eso, y eso es lo que tenemos en la fiscalía ahorita. Alguien que todavía está con un discurso sesentero, ¿verdad? De represiones en contra del pueblo, que no hay que ser democrático, que el nombre de Dios yo peleo, etcétera. Esos discursos de antes. Pero, licenciado, ¿no sería lo ideal que un fiscal general no fuese fácil de remover? Por supuesto, no tiene que ser fácil de remover, pero pero por el tema de la autoaplicación del constitucional. Pues sí, pero así está la Constitución, ¿yo qué culpa tengo? Es otra reforma constitucional. Es otra reforma constitucional. O sea, se debería blindar al fiscal. Es una cosa muy sencilla. Dice que usted puede remover al fiscal con sentencia condenatoria, ¿verdad? Si hay sentencia condenatoria, quien remueve al fiscal entonces es el juez. Porque toda sentencia condenatoria contra la fiscal o el fiscal llevará a una inhabilitación de cargo público. Entonces, ¿cuál es la función presidencial? La ley ordinaria, sí, fue muy mal hecha. Fue muy mal hecha. Y le quiero contar porque aquí dicen, ay, pero fue la reforma de la CICIG. Sí, porque eso es lo que le... Pero sí, le quiero contar. Cuando presenta la CICIG y el Ministerio Público presentan la primera propuesta de reforma constitucional, yo escribo 3, 4 artículos criticando esa propuesta. Okay. Diciendo que era mala. Nunca estuvo a favor, digamos. No, diciendo que era mala cuando se presentó públicamente. Entonces me llaman al equipo. Ok. Entonces entro con el equipo por medio del Procurador de Derechos Humanos e integramos las mesas de diálogo. Si no mal, hubo 19 mesas de diálogo en la capital y no sé cuántas en los departamentos. Entonces, después de ese, porque lo que se había presentado, que yo había criticado, era el documento mártir, por así decirlo, el proyecto original, pero que estaba sujeto a discusión. Y uno de los temas que contenía ese proyecto, imagínense usted, era la eliminación del antejuicio. Se eliminaba el antejuicio para todo funcionario público. Y mi artículo salió diciendo, imposible. El antejuicio tiene que mantenerse. Aquí no pueden haber jueces, no puede haber un fiscal general, no puede haber un presidente de la República, no puede haber un diputado si no tiene antejuicio. El antejuicio es una protección del cargo y es un instituto democrático que garantiza el pluralismo político. Si no, lo que va a pasar es que van a meter preso a toda la oposición. ¿Qué es lo que hubiera pasado si no existiera el antejuicio con esta señora ahí? Hubiera metido preso a toda la oposición. Entonces, como no puede, entonces por eso existe. Entonces, a partir de ese artículo, me contactan
e integró con otros abogados, con excelentes abogados, integramos una secretaría ejecutiva que no hizo más que sistematizar lo que salió de los diálogos. O sea, uno ya no metió cuchara. Por supuesto que habían cosas que no me gustaban, pero no se podía poner nada más de lo que salió de los diálogos y el consenso. Y eso fue lo que se generó para que los presidentes de los poderes del Estado presentaran esto y después fueran los diputados al Congreso. Entonces el proceso se hizo bien, pues. Pero como usted ve, como bien dice Lasalle, ¿verdad? Los conflictos constitucionales no son conflictos de derecho, son conflictos de poder. Entonces, al perder cuotas de poder, porque se eliminaban las comisiones de postulación, algo que yo solo conocí 2 personas que defendieron a las comisiones de postulación, y uno es el licenciado Roberto Molina Barreto, que ahora es magistrado. El único que defendía en los diálogos, él y otro abogado. De ahí no había nadie que defendiera las comisiones de postulación. La idea era eliminar ese sistema de comisiones de postulación. Y creo que fue un gran error no haber aprobado esa reforma constitucional, porque incluso los magistrados de apelaciones no eran electos por el Congreso, sino que era un proceso de meritocracia dentro del sistema judicial, que era mucho más fiscalizable y mucho más justo para un buen magistrado. Licenciado, para ir cerrando ya el programa, ¿cuál es su perspectiva o qué espera al final de este proceso de elección de magistrados? ¿Ve viable que empiece la mejora, tal vez no de un solo, pero que empiece una transición en el Poder Judicial? Yo lo que creo es que el proceso de elección de magistrados y de cualquier otro funcionario público lleva una dinámica democrática distinta. El proceso electoral estaba diseñado, el proceso electoral de hace un año estaba diseñado para que ganara el partido oficial. Y se hizo todo lo posible para que ganara el partido oficial. Y hubo una exorbitante cantidad de dinero utilizada por el partido oficial para que ganara el candidato oficial. Eso lo tenemos que tener claro. E iban a ganar no haciendo fraude, sino que iban a ganar por medio de la manipulación del votante, ¿verdad? Dando transportes, dando esto, dando lo otro. Tan es así, tan es evidente lo que digo, que la bancada del listado nacional del partido oficial de la vez pasada sacó más votos que el candidato oficial, o sea, fue muy mal candidato. Y eso es bueno, porque eso generó precisamente que pasara la opción del movimiento Semilla, que no estaba dentro del tablero para ellos. Entonces, ¿a qué me refiero? Estos aires democráticos pues vienen a oxigenar también la elección del Poder Judicial. Y yo sí creo que si sale mal la elección del Poder Judicial, pues entonces sí pueden haber movimientos populares muy feos. Porque, digamos, hay funcionarios que ya se están postulando, que si bien a mí no me importa si no le dieron trámite o no tiene o trámite a la tacha, ellos están socialmente tachados. Y ese es un punto muy claro que tenemos que saber que existe. Perfecto. Licenciado, muchas gracias, muy amable por todo su análisis y esta conversación tan importante. Ojalá que en las facultades de Derecho se pueda escuchar también, ¿verdad? Para propiciar ahí. Ojalá, hay que llamar a los catedráticos que no tengan miedo. Hay que hacer un foro, a los muchachos, es que enseñan a los muchachos a hacer avestruces. No, hay que ver y hay que... Yo les he dicho muchas veces a mis alumnos, se estudian en los libros de texto, pues se lee el periódico todos los días, es que si no viven en la luna. Sí, exactamente. Gracias, licenciado, nuevamente. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos todos los martes en punto de las 7 de la noche. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes. Nos vemos. Hasta luego.